Bueno, saludamos a la abogada, penalista, máster en criminología y catedrática, abogada María del Mar Gallegos, que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está María del Mar? ¿Me está escuchando? Hola Jimmy, buenos días, ¿cómo está? Buenos días Omar, Gracias, gracias muy por la amable. invitación y a todos los que nos escuchan en este viernes. Nos gustaría escuchar la opinión de una criminóloga de la forma como se está llevando adelante la investigación de los casos incluidos en la llamada metástasis y purga que impulsa en este momento la Fiscalía del Estado. ¿Cómo lo ve usted desde su ángulo como criminóloga, como catedrática? A ver, metástasis y purga realmente son casos paralelos, porque Ya. nacen desde una misma fuente prácticamente, ¿no? Que es el celular de uno de los de Norero, y Ujú. además de eso también tiene una pieza clave que es Mayra Salazar. De ahí Ya. como que existen estas ramificaciones. Uno es metástasis, en donde existen 52 procesados, y el otro es purga, en el que existen 11 procesados. Lo interesante de estos casos y lo que llama la atención de estos casos es que, a diferencia de otros casos, aquí existen jueces que están involucrados, abogados que están involucrados. Es decir, aquellas personas en las que depositamos nuestra confianza, como son los administradores de justicia, son quienes están siendo procesados en estos casos, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención en estos dos procesos. Los dos casos están siendo investigados por el delito, mejor dicho, ya están procesados, ya están en una instrucción fiscal, es decir, ya se inició un proceso penal. Están siendo procesados por el delito de delincuencia organizada. Este es un delito que requiere de tres o más personas para el cometimiento de otros ilícitos. Entonces, lo que se dice aquí es que, como pieza clave, Mayra Salazar lo que hacía es muchos delitos, ¿no? Porque, como digo, la delincuencia organizada es esta organización que a su vez va a cometer otros delitos, como por ejemplo tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, cohecho, concusión, es decir, una serie de otros delitos, ¿no? Es interesante porque la próxima semana, el día jueves, Mayra Salazar va a dar su testimonio anticipado. Entendemos que esto es parte de su cooperación eficaz dentro del proceso metástasis. ¿Qué significa la cooperación eficaz? Ujú. Que Eso, ella eso. va a dar, perdón. Eso, justo eso le iba a preguntar. ¿Qué es puntualmente la cooperación eficaz? Sí, es muy interesante. La fiscal general Diana Salazar ha solicitado día y hora al doctor Felipe Córdoba, juez de la Corte Nacional, para que Mayra Salazar pueda dar el testimonio anticipado también con la fiscal Sarabia, ¿no? Mayra Ujú. Salazar procesada, fiscal Sarabia no procesada. Pero Ya. las dos, al querer dar el testimonio anticipado, han pedido a través de Fiscalía que también se sometan al programa de testigos y víctimas protegidas. Ya. ¿Por qué? Esto es sencillo de entender. Porque se entiende que ellas van a dar información tan relevante que tienen que entonces estar protegidas por el sistema, porque van a dar información que puede poner incluso en peligro su vida, ¿no? Ujú. En el caso concreto de Mayra Salazar, esto le va a ayudar para su cooperación eficaz. ¿Qué significa? Dar información suficiente que pueda ser corroborada y verificada para Ujú. así ella someterse a un beneficio en el que le pueden rebajar hasta el 10% de la pena. Es decir, su pena puede quedar en un 10%, en un 20% y en un 10%. Un 10% si es que doy con la cúpula de la organización o la Correcto. información es bastante irrelevante, y 20% si es que no doy con la cúpula. De todas maneras, la rebaja es importante, ¿no? Ujú. Eh, el tema con esta cuestión de la cooperación eficaz y ante un testimonio anticipado es que ella va a hablar. Y no sabemos qué va a hablar. Los que van a poder conocer esto son los que están en la sala de el Ujú. testimonio anticipado, que son las otras defensas. Pero claro, ella va a ir y hablar todo lo que pueda hablar para también beneficiarse ella, porque ella a través de su defensa será consciente de que su información tiene que ser verídica y corroborada, porque imagínese usted, cualquier persona en cualquier delito puede decir, yo quiero someterme a cooperación eficaz y decir cualquier información para poder beneficiarse, pero no es así de sencillo. Esto tendrá que ser analizado por la fiscal y además analizado después por el juez. Entonces eso significa que el juez va a ver si es que realmente esa información
fue necesaria y fue importante y relevante para llegar a otras personas o para dar con el modus operandi de la situación en concreto, ¿no? Entonces, así están las cosas con metástasis y purga. Metástasis tiene ya algunas vinculaciones, es decir, se aumentaron personas a la instrucción fiscal y por eso estamos ahorita ya casi al cierre de su instrucción fiscal. Esto fue, la formulación fue en diciembre, mientras que purga es un poco más reciente. Todavía hay más tiempo. Todavía hay más tiempo y seguramente van a existir otros vinculados a este proceso. Ya. Abogada, importante saber de usted qué valor procesal tienen los chats. En un proceso como los que se están dando, lo que más se ha difundido son chats. ¿Qué valor, qué peso tienen los chats? Los chats tienen valor procesal, tienen valor de prueba. Sí, ahora lo importante es conocer cómo fueron obtenidos, porque en materia procesal penal todo tiene, como el nombre lo dice, un proceso y hay que guardar la cadena de custodia, hay que ver cómo se obtuvieron, existieron las claves para obtener, es decir, hay todo un camino para que la prueba tenga legalidad y licitud, para que no sea excluida durante un proceso. Ahora bien, los chats son importantes, no son una prueba única. Eso tiene que ser corroborado con otras pruebas. Un juez tiene que valorar en conjunto con todas las otras pruebas de cargo y de descargo. Es decir, esta es una sola prueba. Y por lo que digan los chats, aunque no nos guste escuchar esto, no podemos condenar a una persona solo por el hecho de los chats. Porque además hay muchas conversaciones que hacen referencia a terceras personas. Y muchas de esas terceras personas están privadas de libertad. Entonces, estas personas tendrán que también presentar sus elementos de descargo, sus pruebas de descargo, para que el juez valore en su conjunto las pruebas, ¿no? Los elementos de convicción. ¿Por qué? Porque es una sola fuente y no estoy quitando credibilidad de esos chats, pero yo tengo que corroborar con más pruebas aquello, ¿no? Es como en cualquier otro delito, ¿no? Si es que yo tengo en una escena del crimen, de un asesinato, una persona que está al lado del cadáver manchado de sangre, esa no puede ser mi única fuente o mi única prueba, ¿no? Digo este ejemplo porque fue un caso de la vida real en que la persona que fue detenida, aprendida en ese momento, había después, se comprobó después que estaba ayudando a la persona que estaba en el suelo y que estaba muerta. Entonces, imagínense si nos dejamos llevar por una sola prueba. Estaríamos vulnerando muchos principios, como el principio de que la carga de la prueba la tiene la fiscalía y es quien tiene que demostrar. Si hay un tercero que está mencionado en estos chats, es la fiscalía la que tiene que demostrar que cogió plata, que influenció en otros servidores públicos para favorecer a X y persona. Es decir, hay que hacer un caso completo. Abogada, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Omar, buenos días. Buenos días, gran viernes para usted. Abogada, esto quería especificar. A ver, hay que comprobar lo que se sospecha a partir de los chats. Le voy a plantear algo. Una de las detenidas del caso Metástasis fue una fiscal de acá de la ciudad de Guayaquil. Bueno, de San Borondón. Bueno, su eje de acción es más en San Borondón. A ella se le acusa de haber recibido un reloj, ¿no? ¿Verdad? Era Jimmy, ¿se acuerda? Era un reloj. Un collar. O un collar. Un collar también. Un collar, sí. Ya. Y según lo que yo he podido conocer, no aparece el collar. La pregunta es, ¿cómo atas lo uno con lo otro? O sea, desde mi profunda ignorancia, por cierto. Mire, sí, también hay el caso, por ejemplo, de un juez en el que dos abogados, y creo que Mayra Salazar, hablan de que el juez está alineado a lo que quieren ellos, ¿no? Ajá. Punto. Y está procesado, está preso. Entonces, a ver, esto es peligrosísimo. Porque el día de mañana todos podemos entonces estar metidos en un proceso penal, ¿no? Abogada, si usted hubiera sido jueza, ¿usted hubiera dictado prisión preventiva a ese juez que se lo menciona? No. Y esto es difícil decirlo, porque claro, la gente, las personas estamos cansados de la corrupción. Sí, exacto. Hay que decirlo. Y estamos cansados de, perdón el término, de la cloaca que es la justicia. ¿Sí? Imagínate yo como abogada en libre ejercicio. Estoy cansada, pero como abogada en libre ejercicio también soy consciente del debido proceso y de que existen estas presunciones de inocencia, pero sobre todo lo que usted decía, Omar, que es muy importante, hay que comprobar. Es decir, un tercero dijo que le voy a dar un collar. Perfecto, ya hay un indicio, vamos a investigar, pero eso hay que corroborar. Este otro juez que me mencionan, yo tengo amigos jueces, familiares que están en la función pública.
que abogados hablen de ellos y que y por eso esté privado de libertad. Oiga, hay que ser un poco más, más finos con lo que estamos diciendo, ¿no? Con lo que la fiscalía investiga, con lo que la fiscalía lleva a un proceso. Y sí, el doctor Córdoba, yo creo que ha actuado de todas maneras correctamente, ¿no? Dio para algunos prisión preventiva y para otros no. Es decir, ahora, creo que hizo un análisis. Abogada, y de específicamente, ¿usted cree que entonces se debió haber dado prisión preventiva para los que tuvieron chats directos, más no para los que fueron mencionados? Sí, la prisión preventiva tiene características especiales. Yo le voy a decir un dato interesante que Jimmy lo trataba al final antes de entrar al corte comercial. Es que la prisión preventiva es de última ratio, es decir, es lo último que yo tengo que utilizar, porque yo tengo otras medidas que pueden ser suficientes, como por ejemplo, arresto domiciliario, grillete electrónico, y luego pues tengo otras menos gravosas, como por ejemplo la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante autoridad competente. Nosotros hemos tenido un problema de hacinamiento penitenciario, lo que ha llevado a casi más de 19 masacres en los últimos años en el sistema penitenciario. Y también a la violencia interna que se desplaza después a la violencia externa de la ciudad del Ecuador, ¿no? ¿Sabe cuántas personas nosotros tenemos? Y hago un corte de enero, porque es hasta donde he investigado y además donde tengo cifras algo oficiales. Cuando se declaró el estado de emergencia y el conflicto armado, en el mes de enero, solo en el mes de enero, tuvimos más de 6,000 personas bajo la figura de prisión preventiva. No se diga a partir del caso Purga y a partir del caso Metástasis, tendríamos personas. De hecho, la cárcel 4 está con hacinamiento. Entonces, tenía yo hasta septiembre 32,000 aproximadamente personas privadas de libertad. Meto 6,000 en el 2024. Ahorita que estamos marzo, no sé cuánto habrá, seguramente está duplicada la cifra. Claro. Es decir, estoy utilizando medidas que no deberían ser usadas necesariamente y solamente, como usted bien decía, Omar, para casos especiales en donde se ha demostrado que la prisión preventiva va a ser necesaria para la comparecencia del procesado en el proceso y además que exista, porque hay dos requisitos importantes, que existan los elementos suficientes para creer que hay el delito y que además esa persona es responsable de ese delito. Sigue existiendo presunción de inocencia. Caso Wilman Terán. ¿Era justificada su prisión preventiva? Digamos que políticamente es justificada, pero tal vez jurídicamente no. Él realmente no tiene chats, realmente él es mencionado en los chats. Exactamente, y por lo tanto yo creo que la prisión preventiva tiene que ser motivada, ¿no? Si no, estamos utilizando esto de manera política. Mire que en el caso Purga, todos, si no me equivoco, fueron impuestos medidas de prisión preventiva. Entonces ahí yo veo que hay un análisis diferente, por ejemplo, al juez que está en el caso Metástasis, que de alguna u otra manera hizo esta distinción de poner algunos en prisión preventiva y otros darles medidas sustitutivas. El problema es que los que nos cargamos con esto al final del día somos nosotros los ecuatorianos como sociedad. Porque, repito, hay un hacinamiento penitenciario que lo único que causa es más crisis al final del día, ¿no? Hay que seguir el proceso, hay que investigar y quienes tienen responsabilidad tienen que pagar con todo el peso de la ley. Porque cuando se habla de debido proceso, yo nunca utilizo cuando converso de derechos humanos, porque ya no se ve bien, digamos, a veces hablar de derechos humanos, ¿no? Pero lo que yo hablo es de debido proceso. Y quien seguido un debido proceso con todas las pruebas, que le caiga todo el peso de la ley. Pero aquellas personas que no tienen las pruebas suficientes, aquellas personas que han logrado, no se debe demostrar tu inocencia, pero en este país hay que demostrar a veces la inocencia. Aquellos que demuestren su inocencia, entonces que estén libres, porque no se puede tampoco satanizar estar en la función pública, el ejercer la profesión, el también a veces llevarse. Tú no puedes tener un control de lo que hace tu amigo, que tu amigo o tu conocido haya conversado con X y persona. No puedes tener ese control. Estamos creando una sociedad de paranoia. Yo lo llamo así. A mí, como abogada de defensora, me da miedo con quién hablo, porque no porque yo haga algo malo, no porque estén actos ilícitos o ilegales, sino que yo no sé qué hace la tercera persona con la que converso. Y muchos de los procesados, o algunos al menos, están en esa situación. Bien, gracias a María del Mar Gallegos, penalista, máster en criminología,
catedrática que ha estado con nosotros aquí en Un Café con JJ. Buen día, abogada, muy amable. Y gracias, Omar. Un buen día y un feliz viernes para Buen ustedes. día.